Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eliane, estoy saludándote desde Sydney, Australia, y esto es FM el podcast de latinos viviendo en Australia. Y la verdad es que esta semana tenemos un invitado, como siempre, de honor, de los mejores, pero esta vez desde la Ciudad de México. Tenemos al doctor Rafa López, Rafa Rufus, que es además un super podcast de la Ciudad de México en el Top 10, supracortical. Y viene a hablarnos de lo que mejor sabe él, la salud mental. Y además me dio unos súper consejos porque también nosotros como inmigrantes, cuando llegamos a otro país, de repente las conexiones las perdemos y hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué tan importantes son las conexiones? Cuidar nuestra salud mental, cuidarnos a nosotros. Es el mejor comunicador para esto y estoy de verdad muy halagada porque después de 2 años de estar pidiendo esta entrevista, por fin hizo un espacio en su agenda para venir y platicar de esto conmigo, así que fue todo un honor tener aquí al doctor Rafa López y además de que ustedes lo van a ver aquí adelante, pues fue, obviamente, esto es una prueba de mi constancia y mi dedicación para hacer esto, porque de verdad pasó muchísimo tiempo para llevar esto a cabo. Y hoy quiero decirte que también te recomiendo, súper recomiendo, si eres un latino que está viviendo acá en Sydney, Australia, empieza a usar ya Freela. Por favor, mira, yo aquí tengo ya mis fotos, he estado posteando lo del podcast, la manera más sencilla de llegar a tu comunidad. ¿Por qué? Porque no batallas con el algoritmo, está sencillo, simplemente lo posteas en el lugar que tú quieres y ya, la gente lo ve. Y la verdad es que es muy sencillo, haces tu perfil, pon todos tus datos, creas tu cuenta, ya sabes, como en todos lados, haces tu cuenta, listo, empiezas a contactar, a comunicarte con la gente. Y no solamente para los negocios, también para las personas. Ahorita hay una promoción, a la gente que tenga más likes en sus fotos, se van a ganar un dinerito, así que por favor no te lo pierdas. Si quieres ganar fácil con Freela, descárgala ya, aquí está el barcode y también aquí en la descripción te voy a dejar los detalles para que lo bajes. No importa si estás en Android, si estás en iPhone, ahí lo puedes descargar fácilmente, crear tu cuenta y empezar a disfrutar de Freela, porque ¿sabes qué? Es la forma más segura, más tranquila y además gratis de contactar con los demás. Porque mira, cuando haces tus campañas en Meta o en Google, tienes que pagar. Y la verdad es que es difícil porque aunque pagues, también el algoritmo te representa, o sea, para que llegue al público que estás buscando, se toma su tiempo. Sin embargo, para los que vivimos en Sydney, estamos ahorita de lujo porque al descargarla y empezar a promocionar tu producto o servicio, inmediatamente, mira, ya lo pones en donde debe de ser y la gente lo empieza a ver. Ya he vendido cursos, ya se los dije la vez pasada, ya estoy promocionando cosas, pero ahora Freela nos invita a participar en esta competencia de postea tu foto y a ver quién le da más likes. Y si aún te da miedo estar navegando en internet, porque yo sé que ahorita en estos tiempos, también así como las redes sociales y todo el internet pues nos facilita la vida, también a veces es peligroso porque no sabemos cuándo podemos hacerle clic o no a algún link que de repente se ve ahí medio dodgy, medio sospechoso. Y bueno, la mejor manera de navegar en internet con seguridad, pues es utilizando un VPN. Y como de verdad me importa tu seguridad y me importa que lo disfrutes y que me puedas ver en el podcast, en donde sea que me estás viendo en las plataformas y que estés a gusto y seguro, bueno, te regalo un súper descuento. Aquí mismo también, en la website. Visita la website porque tengo un código de promoción de NordVPN en donde tú vas a poder navegar seguro a través de las websites, a través del internet, del social media. Y ya que no te agarre desprevenido esos links, esas llamaditas raras que de repente no sabes de dónde vienen. Así que aprovecha ese descuento. Tengo bastante para ti. Tenemos Freela, tenemos NordVPN, tenemos muchos regalitos, tenemos a Dealer Marketing también, tenemos a otros más que vienen próximamente. No te lo pierdas porque hay muchas cosas muy interesantes pasando en este podcast. Quédate conmigo porque este episodio te va a gustar muchísimo. Y déjame tus comentarios. Bienvenidos a FM el podcast. Hoy estamos de manteles largos.
así como de verdad nunca hemos estado, porque tengo un invitado que para mí es un honor, de verdad, que se haya conectado con nosotros y que nos haya dado de su tiempo. Uno de los top 10 podcasts en la Ciudad de México y eso es un súper logro, pero además es un psiquiatra, es un doctor que ayuda a las personas con la salud mental y que además ha estado colaborando con muchas personas en muchos tipos de proyectos que a mí me encantan. Fíjense que les cuento una historia. Cuando yo empecé este podcast, más o menos, yo creo que era como el episodio 20, yo estaba escuchando su podcast a través de Spotify y después lo encontré en las redes sociales y durante ese periodo pues yo estaba pasando después, obviamente ustedes ya conocen la historia de este podcast, estábamos pasando la pandemia, esa situación muy difícil aquí en Australia donde veníamos de encierros, de cuestiones que nos afectaron muchísimo nuestra salud mental. Y pues obviamente yo lo escuchaba, ¿no? Para que me ayudara, porque en ese momento yo no tenía acceso a ir a una consultoría. Entonces con él yo me aliviaba mucho de mis pensamientos, ayudaba mucho, me daba sanidad. Y me acuerdo que alguna vez él dijo, yo voy a sus podcasts, yo puedo colaborar con ustedes, pero solamente si tienen 50 episodios. Y yo tenía como 20 y dije, no, yo tengo que llegar a los 50, así que me esforcé y llegué a los 50, lo invité y bueno, por cuestiones de agendas, por cuestiones de muchas situaciones, por fin llegamos a este encuentro y hoy llega después de mis 100 episodios. Bienvenido, Rafa. No sabes qué gusto tengo de que estés aquí. ¡Yeah! ¡Qué gusto! Me da mucho gusto poder venir y platicar acá contigo. A ver, muy importante esto que estás platicando. Digo, dos cosas. Uno, el tema de la pandemia y ustedes en Australia, siendo una isla, tenían la posibilidad de aislarse, cosa que otros países no podían hacer, pero el aislamiento también lleva un costo tremendo, ¿no? Y entonces fue como de, no vamos a dejar entrar a nadie, no vamos a dejar salir a nadie, vamos a estar resguardados, vamos a disminuir el impacto de la pandemia, pero al mismo tiempo, N cantidad de personas que decían, pues es que yo quisiera salir a ver a mi familia, regresar, algo, no había manera. Fue una época bien dura, bien dura para muchas personas en muchos lugares, pero ustedes vivieron una situación muy particular. Y luego, por otro lado, comentar lo que decías respecto al tema de los 50 episodios, es que fíjate que es bien interesante. La gente hoy en día tiene esta posibilidad de hacer proyectos, podcasts, videoblogs, lo que sea. Lo puedes hacer prácticamente hoy, ahorita, en 5 minutos te puedes poner a hacer tu primer podcast, ¿no? Y entonces empecé a recibir muchas invitaciones de, ay, Rafa, es que voy a lanzar mi podcast, quiero que vengas al episodio 1, y al episodio 1, y al episodio, les decía no, porque la enorme mayoría de los proyectos desaparece antes del episodio 20, porque implica crear un hábito nuevo, y sabemos que la construcción de hábitos tanto laborales como de salud física, como de salud mental, requieren una constancia. Y entonces era una manera de decir, si vas a crear un nuevo hábito, dale una estructura que te permita llegar lo más lejos posible. Y entonces por eso la invitación era al doble, a que llegaran a los 50 episodios y ahí platicábamos. Y yo creo que han sido 4 personas de todas las que me contactaron que dijeron, pues yo sí llego, y una de ellas tú, así es que gustazo estar acá platicando contigo. Y la verdad es que para mí es un logro también, incluso personal, decir, hice el hábito, lo logré, he pasado por muchos retos, porque hacer un podcast, y yo no te lo tengo que decir, es todo un reto, y para mí la intención al principio fue conectar. ¿Por qué? Porque yo soy una connacional tuya, yo soy una mexicana que venía de San Luis Potosí a vivir a Australia y me enfrenté con la desolación, el llegar a un lugar nuevo, el luego pasar por situaciones personales que me mantuvieron como en una soledad que no lograba adaptarme porque vivía aparte no en una ciudad grande, vivía como en una ciudad muy chiquitita. Y entonces después cuando llega este ejercicio dije, vamos a conectar, ¿cómo conecto? ¿Cómo puedo crear estas conversaciones inteligentes, agradables con las que yo solía tener en español? Porque estoy enfrentándome que vivo en un país en inglés. Y esta situación de vivir en inglés, pues obviamente ha tomado su tiempito, no ha sido tan sencillo. El australiano inglés es un poco diferente al que conocemos en Estados Unidos. Y cuando ya estoy aquí, el tratar de estar hablando y que la otra persona no esté como viéndome como, ¿de dónde está acento?
para que empiece a direccionarlo hacia mí como, eres de México, vienes del tercer mundo, ¿y por qué vienes aquí? Empieza un ataque con estas microagresiones que de verdad se van acumulando en tu autoestima y te van mermando, Imagínate, Rafa, que vengo de situaciones en escenarios públicos, vengo de televisión, no nada más nacional, internacional, estuve trabajando para Mexicanal, fui conductora de un noticiero internacional. De hecho, yo te vi la otra vez que estuviste con Luz María Cetina. Yo concursé con ella en San Luis Potosí, yo fui la representante de San Luis, ella fue nuestra ganadora del Estado de México, así que he venido de escenarios que realmente no debería yo de sentirme así, y sin embargo, así estaba. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasaba conmigo? Dije, voy a buscar una forma de conectar, y este podcast es una manera también de sanar y de poder crear esos espacios para conectar, y qué mejor con alguien tan importante como tú. ¿Qué me puedes No, y me da muchísimo gusto que hagas este recorrido y estos comentarios y que además hayas seguido adelante. Pues una cosa bien interesante, los seres humanos somos unos animales muy particulares, somos muy inteligentes y parte de nuestra inteligencia radica en encontrar patrones, es decir, en hacer conjuntos. Decimos, ¿no? Tenemos esta cancioncita en México de una de estas cosas no es como las otras, y entonces decimos, mira, los azules con los rojos con los amarillos, o los grandes con los grandes, los chicos con los chicos, los cuadrados, los triángulos, y hacemos una búsqueda natural de patrones. Incluso lo utilizamos como parte de la forma en la que hacemos decoración de interiores. Tenemos mucha experiencia en la arquitectura, en la mercadotecnia, en la política, de cómo hablarle a esos elementos que son muy básicos en nosotros y tiene que ver en muchos sentidos con la generación de patrones, de conjuntos. Esto es algo muy bueno, nos permite identificar que esto funciona mejor que esto otro, que esto va aquí y no va acá, nos permite dar un orden, nos permite darle velocidad a los procesos que hacemos, pero también nos lleva en mucho a la discriminación. Entonces, los seres humanos tenemos una gran capacidad de empatizar con otros y al mismo tiempo una gran capacidad de distanciarnos de otros. Y entonces decimos, no, es que esto no es del conjunto. Tú piensas diferente que yo. Tú hablas diferente que yo, tú rezas diferente que yo, tú comes diferente que yo, y entonces empezamos a buscar cuáles son los conjuntos y eso nos lleva naturalmente a generar un proceso de discriminación hacia las minorías. Y entonces los que hablan raro, los que se peinan raro, los que se visten raro, los que se ven raros, los que hablan de temas raros, y para todo estamos separando. Y eso se logra romper a través de la convivencia, pero cuesta mucho trabajo. Hay que estar realmente teniendo convivencia, y la cercanía nos va hermanando y nos va generando más empatías hacia las personas que vemos constantemente y están más cercanas. Pero lo primero que hacemos naturalmente es descalificar, discriminar. Entonces es importante porque además una cosa muy natural del ser humano es la migración. Ya sea como en mi caso, que nací en Toluca, Estado de México, y migré a la Ciudad de México, que está a 1 hora de distancia, o como en tu caso, que de San Luis te fuiste a Australia, ¿no? Y te avientas al otro lado del planeta, por supuesto, y algún día la humanidad hará migraciones de la Tierra a Marte y de Marte a las lunas de Júpiter, y pues sí. Esta cosa es muy natural para nosotros, que es el movernos de un lugar a otro, y eso nos lleva a estos procesos que los podemos ver incluso en otro tipo de simios. Recordemos, nosotros somos simios, nosotros pertenecemos al grupo de los homínidos, pertenecemos al grupo de los simios superinteligentes, pero si tú te llevas ciertos animales que son de grupo a otros grupos, entra el proceso natural de la discriminación. No es algo positivo, es algo que nos afecta. A mayor discriminación, mayor disfunción social. Mientras menos representada está la diversidad, más violencia suele haber, pero de que es natural, es muy natural. Este proceso de decir, es que tú no eres yo, tú no eres nosotros, que nos genera guerras, conflictos, cosas tremendas, ¿no?
y que en este momento en el mundo estamos viviendo esta situación que realmente estamos viendo a nuestros paisanos, ¿no? Mexicanos y latinos en Estados Unidos batallando con toda esta problemática. A este podcast lo escucha gente migrante en su mayoría, que vivimos en muchos lugares del mundo, porque los países donde se escucha no se habla español. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Australia, ¿no? Te van a conocer gente que a lo mejor no te había escuchado y que se va a introducir a esta nueva experiencia contigo a través de tus redes sociales y además de tu podcast. Este sentimiento de no pertenecer, ¿qué consejo podrías darnos a nosotros en ese movimiento a poder pertenecer? Porque, como te digo, hay de todo tipo de experiencias. Hay experiencias en las que llegaron a estudiar y es muy sencillo, estás conviviendo diario con otras personas o estás trabajando. Pero pues sabemos muchas que llegamos como mamás. Entonces llegamos a la casa a cuidar a los niños y ya no fue como esa experiencia tan bonita de ir todos los días a la escuela, ¿no? Y participar con... Entonces, muchas situaciones en lugares lejanos. Australia es muy grande, pero muy desolado si te sales de las principales ciudades, ¿no? Y obviamente la comunidad latina más grande está en Sydney, ¿no? Y aún así somos el 1% de la población nacional, imagínate. Sí, hablamos español. A ver, por supuesto que hay algunas recomendaciones, pero de principio esto es algo que toda persona que está emprendiendo un viaje como este de migración de este nivel, tienen que entender que les va a costar. Incluso, insisto, dentro de la República Mexicana, el pasar de cierto lugar, sobre todo, por ejemplo, me pasó mucho después del sismo del 2017, conocí a muchas personas que se fueron de Ciudad de México a Querétaro. Y en Querétaro, que está a 3 horas de distancia en auto, hay comunidades cerradas donde de repente no invitan a las fiestas de cumpleaños a los que no son queretanos, ¿no? Si no sabemos quién era tu padre, quién era tu abuelo, quién era tu madre, quién era tu tía, no te invitamos, punto. Y entonces se cierran, las comunidades se cierran y hay que entender que esto es parte de nuestra naturaleza. Entonces lo primero que les tengo que decir es, pesa. Vaya que, sí, o sea, no hay manera de hacerlo fácil, no hay forma de hacerlo fácil. Entonces hay que saber que es un reto y hay que preguntarme, ¿realmente quiero invertir la energía y el tiempo que esto necesita? Sí, vamos a darle, adelante, claro, se puede, pero sí que sepamos que es un reto. Y sobre todo mucho cuidado cuando hacemos estas cosas. Me pasa mucho con mis pacientes que se van por un tema de pareja. Quien tiene trabajo, quien tiene amigos o quien tiene familia es mi esposo o mi mujer y yo ahí voy. Normalmente, dado el mundo machista en el que vivimos, normalmente ella se va siguiéndolo a él. Eso es lo más habitual. Y entonces son 2 experiencias muy difíciles. Para los 2 es una experiencia dura, pero él va y trabaja en la oficina, tiene un puesto, tiene un término directivo que le permite entrar a juntas y se va de viaje a no sé dónde y además lo invitan por temas sociales y ella no, ella llega a la casa y está encerrada en casa y entonces ahí es cuando necesitamos decir, wow, cuidado, necesitamos emprender el viaje entendiendo que requerimos una red de apoyo. Los seres humanos somos seres de grupo, somos gregarios por nuestra naturaleza y entonces tenemos que siempre asegurarnos de llevar una red de apoyo. Que algo que les comento frecuentemente a mis pacientes es, ok, te vas a ir a Australia con tu marido, fantástico. Él trabaja, tú no. Ok, está bien. No tienes a nadie allá, no tienes amistades, familia, nada, va, órale, va. En la medida de las posibilidades económicas, políticas, lo que corresponda, no te vayas de golpe, no te vayas por completo. Si puedes, cada 2, 3 meses, regrésate 15 días, un mes a tu tierra. Oye, es que no puedo. Perfecto. No está fácil. Entonces comunícate virtualmente. No puedo. Ok, entonces llévate los retratos y escríbeles cartas, pero hay que tratar de generar la conexión de donde vengo. Claro, a veces no se puede, pero yo lo que trato de decirles es, va a ser más sencillo en la medida en la que siga manteniendo una conexión.
cosas verdaderamente tan simples como un retrato, ¿sabes? Pero Sí. el mantenerme en comunicación con redes sociales. A ver, este podcast es un ejemplo. Simplemente de poder ponerme los audífonos y escuchar a alguien en mi idioma, ya me conecta, ¿sabes? Rafa, ese eras tú para mí. Yo me ponía los audífonos y te escuchaba y hablabas de salud mental y yo decía, wow, me sentía un poquito en casa dentro de mí. Es un ejercicio totalmente. Exacto. Estoy de acuerdo. Entonces, oye, pues mira, cada 2 años y medio puedo regresarme un mes, regrésate un mes. Bueno, pero es que puedo hacer videollamadas con mis amigos, pues haz videollamadas. Pero puedo leer libros, escuchar podcasts, puedo hacer un altar a mis abuelos. Todo lo que me permita conectar con esta red de apoyo me va a ayudar a hacer la transición más sencilla. Por un lado, voy a tratar de mantener lo más que pueda hacia mi pasado, una mano que me conecte. Y por otro lado, la otra mano hacia el futuro. Hay que empezar a generar conexiones. Porque me toca muchísimas personas que no se mueven hacia adelante. Y no conocen a los vecinos, y no entran a actividades recreativas, y no entran a actividades deportivas, y no entran a actividades sociales, y no están en actividades económicas. Y entonces vuelve imposible porque te aíslas por completo y se vuelve una cosa emocionalmente complicadísima. Entonces, sí, por un lado, mantenerme en esta conexión pasada, pero por otro lado, bueno, pues, y por aquí qué hay, y con quién convivo, ¿no? Y entonces, tratar de buscar estos elementos que me muevan hacia adelante también, hacia decir, pues ahora hablo un idioma diferente, pues ahora tengo costumbres diferentes, pues ahora como cosas distintas, que los mexicanos somos muy dados a extrañar nuestra comida y entonces decir, no, es que yo necesito, y ahí van maletas enteras en el aeropuerto de tortillas, pero chiles tamales, pero claro, ¿no? Y decir, ay, es que mi comida, sí, está bien, llévatela, pero alterna el menú con comida nueva, alterna el menú con nuevos hábitos, alterna el menú con nuevas personas, porque te va a permitir entonces generar este proceso de conexión que naturalmente va a costar trabajo y que se genere este síndrome de no ser ni de aquí ni de allá, porque tú luego regresas y ya hablas raro en tu país de origen y llegas a tu nuevo país. Claro, pero pasa, o sea, irremediablemente pasa. Sí, cierto, ¿no? Cierto. Y fíjate que, como tú dices, bueno, sí, la mujer generalmente sigue al hombre, con lo que estabas hablando de la pareja. También habemos muchos casos en que nos casamos con un australiano. Vivimos en México, o sea, pude vivir el australiano en México y luego la mexicana en Australia. La experiencia es totalmente diferente, ¿eh? Déjame decirte que los mexicanos somos muy amigables. Ahora sí lo puedo extremadamente afirmar. Amigables. O sea, extremadamente amigables somos hasta de... muy peligroso, pero por otro lado somos un país muy amigables. Extremadamente amigable, sí. Te voy a contar una experiencia que fui de regreso en uno de mis viajes a celebrar un cumpleaños y llego ahí con mis amigos, nos organizamos en un restaurante, todos felices, nos estamos volviendo a encontrar y hay un hombre solo sentado a un lado, ¿sí? Pues yo ya acostumbrada a la vida de Australia, en Australia cada quien hace su vida en solitud, también eso es algo de la sociedad, no hay que conectar, se puede vivir desconectado. Entonces, cuando yo llego a México, hola, la abrazo, todo, y este hombre estaba ahí a un lado sentado. Mis amigos, yo no hice nada con mi mentalidad de Australia, a mí no me importó, no lo conozco, no tengo por qué conectar. O sea, fíjate cómo ya estoy cambiando. Y en cambio estoy ahí y de repente ese hombre ya está sentado en mi mesa, en mi celebración, y yo volteo y les digo a mis amigos, ¿qué onda? Yo no conozco a esa persona. Sí, ¿quién lo trajo? Yo no conozco a esa persona que no estaba ahí. Y me dice uno de ellos, dice, oye, es que estaba solo y me dio tanta pena. Fui y le pregunté, me dijo que es que no conoce a nadie, que se acaba de mudar a esta ciudad, y lo invité para que haga amigos. Yo dije, wow. O sea, mira cómo somos. Somos muy welcome. Sí, que es una cosa maravillosa porque nosotros todavía estamos muy basados en la familia y familia es quien está cerca de ti, punto. No tiene que ser consanguínea. De hecho, en México tenemos, como en muchas partes del mundo, historias de vida donde pues se rompió el lazo consanguíneo porque papá un día se fue, pero llegó alguien más con 3 chamacos que no eran suyos y se van armando las familias, que les digo yo que esta idea de la familia tradicional no tiene nada de tradicional, eso, ¿sabes? No existe, nosotros hacemos
aglomerados de personas, nosotros hacemos champurrado de personas y entonces vamos jalando gente. Esto es muy natural. Que por un lado tiene esta cosa muy positiva que te digo de la red de apoyo, de los vínculos, y por otro lado tiene otra cosa muy negativa que es que se entrometen en tu vida y en tus decisiones. Hay que andarle dando explicaciones a todos de todo. Oye, ¿y vas a venir a mi fiesta? Híjole, no puedo. ¿Por? Ay, no, es que fíjate que tengo que esperar a que llegue el agua y ay, yo te la llevo antes y tienes que andar dando explicaciones, no basta con que digas no, gracias, ¿no? Porque nuestra comunidad latina se mete mucho en tu vida, en tus decisiones, con quién vas a pasar la Navidad, no te quedes solo, vente para acá, te jalan, pero se entrometen. Entonces vamos teniendo de un lado y del otro cosas muy interesantes, pero la recomendación aquí para las personas que están viviendo este proceso de ser expatriados es preguntarse qué necesitan. Puedo necesitar cosas económicas, puedo necesitar cosas prácticas, puedo necesitar cosas emocionales. Dentro de las cosas emocionales, puedo necesitar palabras de apoyo, puedo necesitar conexiones íntimas, puedo necesitar un montón de cosas, pero hay que saber qué me hace falta para tratar de obtenerla. De manera virtual, de manera presencial, de manera individual, decir, yo necesito una mascota, o yo necesito meterme a un club de lectura, o yo necesito hacer ejercicio, yo necesito más recursos económicos, pero tenerlo claro para que sea lo más sencillo posible esa transición que siempre va a ser dura, ¿no? Sí, claro. Y fíjate, en esta observación que se hace a través de cómo nosotros en México hacemos esto, por lo menos algo que yo también observo es que cuando yo me vine de México, yo no sabía mucho de enfermedades mentales. O sea, yo seguro todos estábamos, veías a uno que otro ahí medio raro, pero tú seguías. Pero mudarme a Australia me llegó a un momento en el que me di cuenta que en Australia no hay un tabú, entonces la gente puede vivir con una enfermedad mental. Y ahorita, en este momento, de hecho, mi trabajo es trabajar en una parte en la que tratamos gente con diferentes tipos de discapacidades o enfermedades o cosas que los hace un poco que no puedan funcionar a la hora de buscar trabajo. Entonces nosotros les ayudamos para ayudarlos a colocarlos en el trabajo, ¿no? A muy temprana edad, en cuestión de 30, 40, empiezan con estos tipos de enfermedades mentales, ¿no? Que ya están diagnosticados, ya están medicados y que yo no sé qué tan bueno o malo también, ¿no? Como tú dices, sea el que podamos identificarlos y medicarlos y hacer todo esto. Pero en este país es tan sencillo poder llegar al doctor y decir, es que tengo ansiedad y sin ningún análisis medicarme, ¿no? Y entonces caer en este círculo así. Y creo que muchas veces son cosas que se pudieron haber tratado a través de el network, el sentirte que eres parte de algo y que tus amigos, esa familia, podría haberte apoyado. ¿Tú qué piensas de eso? Me interesa saber tú. Mira, ya sé que no has vivido esta situación que se está viviendo acá, pero ¿tú qué piensas de qué tanto afecta el network? A nivel mundial. A ver, mira, primero. Sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Sabemos, más o menos. O sea, la pandemia lo que generó junto con el encierro fue un nivel de tensión muy importante y eso incrementó dos cosas, la violencia y el consumo de sustancias. Eso fue directamente lo que nos hizo la pandemia. Se incrementó porque no estábamos acostumbrados a tener esta convivencia tan cercana, no hemos desarrollado esos vínculos internos y esa costumbre de estar siempre conviviendo con alguien, y se incrementó muchísimo el consumo de sustancias, particularmente alcohol. Eso fue algo que nos dio muchísimo como una consecuencia de la pandemia. Ahora, por otro lado, te voy a decir que las enfermedades mentales en general, no todas, pero su gran mayoría, brotan entre los 20 y los 35 años de edad. Es lo normal, así funciona, ¿no? Entonces, las personas tienen estos cuadros graves de depresión o este trastorno bipolar o la esquizofrenia o muchísimas de las enfermedades mentales, por ejemplo, traumas, trastorno obsesivo compulsivo, sí. Se generan en este periodo entre los 20 y los 35. No tiene tanto que ver cuando hablamos de cosas mucho más biológicas, más genéticas, más de temas de psiquiatría, de eso que como viene tu cuerpo, como está diseñado tu sistema nervioso central,
eso desencadena en ese punto, independientemente de la vida que hayas tenido y demás. Entonces, cuando hablamos sobre todo en este modelo biopsicosocial de la parte biológica, entonces vamos a ver esa naturalidad del brote de las enfermedades mentales en ese periodo de tiempo. Y muchísimas veces lo que tienes que hacer son estudios correctos, un diagnóstico correcto y empezar un tratamiento biológico, normalmente con medicamentos. Pero la salud mental no solo es biológica, tiene una rama psicológica y una rama social. Y en el proceso psicológico se trata de que tú tengas más herramientas para enfrentarte a la vida, que mejore tu autoestima, que tengas buenas capacidades para tomar decisiones, que hayas madurado, que sepas lo que quieres, que tengas buenos hábitos, todo eso es en la parte psicológica. Y todavía, aunque va creciendo mucho, la mayoría de la población no tiene muchas herramientas psicológicas, no sabe cómo lidiar con sus emociones, con sus pensamientos, con su historia, con sus conflictos interpersonales, con las rupturas de pareja. Y eso nos genera muchos problemas psicológicos que, entre otros, incluyen todo el tema de las jerarquías, de la búsqueda del éxito, del fear of missing out, el FOMO muy conocido. Pero por otro lado tenemos una rama social que casi no estamos volteando a ver. Las redes sociales están llenas sobre todo de recomendaciones psicológicas, muchas muy a la ligera, pero si no estamos hablando de la salud mental desde la perspectiva psicológica, la estamos hablando desde la perspectiva biológica. Y se nos olvida por completo la parte social. Hay un libro fantástico que se llama Conexiones Perdidas de Johann Hari, un periodista que lleva muchos años con tratamiento psiquiátrico, tiene otros textos por ahí muy interesantes, pero donde él hace esta premisa de el problema de la depresión en la mayoría de las personas no es biológico, es social, es por las conexiones perdidas, por las conexiones con otras personas, por las conexiones con la naturaleza, por las conexiones con una visión trascendente y espiritual, por N cantidad de conexiones que se pierden. Entonces tenemos estas condiciones que nos llevan a problemas de salud mental importantes. Entonces, muchísimas personas están viendo amenazadas sus conexiones con otros a muy temprana edad. De hecho, hay por ahí autores que dicen que nunca en la historia de la humanidad los menores de edad, las niñas, los niños, habían estado tan solos. Nunca. Y ahora muy pronto estás desconectado de mamá, muy pronto estás desconectada de papá, muy pronto estás siendo cuidado por un aparato o por una guardería o más adelante te van dejando solo en casa. Y tú dices, esta visión que es muy europea, recordemos finalmente que Australia es una de estas grandes conquistas de los ingleses y sí, que en mucho lo utilizaban para generar cárceles y diferentes temas relacionados, pero tienen toda esta estructura europea de la independencia. Y entonces, como dices, 15 años y ya te estás yendo y 18 ya te fuiste. Y perdemos mucho de la generación de estructuras de conexión. Lo que hemos aprendido de los blue spots, estos lugares donde las personas viven más de 100 años con buena salud física y mental, es que un elemento constante es la conexión social. Mientras más fuerte es la conexión social, más calidad de vida tienen las personas, indudablemente. Entonces, claro, hay toda esta filosofía, insisto, muy europea, que conforme van pasando las guerras y van sucediendo las cosas, más que europea se vuelve gringa, ¿no? Y se vuelve de los Estados Unidos, que es tecnología, éxito, individualismo. Y esta tecnología, éxito, individualismo, que nos lleva a desconectarnos de las personas. Ya no hay colaboración, ya no hay empatía, ya no hay estos elementos que cuidan en mucho nuestra salud mental. Entonces, vaya, independientemente de que haya una persona que requiera o no un medicamento psiquiátrico, todas las personas necesitamos crear estructuras sociales que fomenten nuestra salud física y mental.
Wow, qué bonito hablas, Rafa. Ay, me gustaría que te quedaras muchísimo. Me gustaría que te quedaras muchísimo tiempo aquí conmigo platicando. Dime, ¿se pueden acercar contigo la gente que, por ejemplo, vive en Australia y quiere conectar contigo? ¿Das consultorías online? ¿Haces talleres en los que podamos participar? A ver, cuéntanos. ¿Cómo no? Porque yo he Mira, visto que te tú haces cuento. muchos eventos y haces muchas cosas. Cuéntame. Exacto. Ujú, Mira, ujú. precisamente, en mi opinión, estamos entrando de manera súper vertiginosa Ujú. a cambios tecnológicos que van a hacer que estas cosas que estamos haciendo virtualmente cada vez más desaparezcan. Estamos entrando a un mundo de una inmediatez increíble y lo que nos va a hacer falta es la creación de comunidades. Entonces, yo he desarrollado esta plataforma que se llama Horizonte 1, es todo un proyecto que ahí gradualmente va avanzando. Ustedes pueden entrar a horizonte1.com, uno es con letra, y ahí hay un video en el home donde les explico un poco más de la plataforma, pero básicamente hay una primera base de cursos pregrabados que verdaderamente son 12 cursos bastante largos, pero donde entramos a profundidad a Ujú. todos los temas importantes de la creación de un proyecto de vida sano. Encima de eso está la creación de una comunidad virtual. Y entonces tenemos reuniones constantes, sesiones de preguntas y respuestas, taller de lectura, club de cine, tenemos clases de yoga, cursos que son en tiempo real. Y encima de eso tenemos nuestras actividades presenciales grupales, porque yo genuinamente creo que lo que cada vez más vamos a necesitar es creación de terceros espacios, de grupo. Ese es Ujú. mi proyecto principal. Hasta el 2024 yo recibía pacientes nuevos, ya no recibo pacientes nuevos, me quedo con los que ya tengo, porque el volumen de personas que requieren la atención de un profesional sobrepasa las capacidades que tenemos para dar esa atención. En México, en la República Mexicana, somos 120, 130 millones de habitantes y hay 5,000 psiquiatras. Pues, imagínate tú la cantidad de gente que requiere esta atención. Entonces, yo me he dedicado sobre todo a la comunicación de temas que le puedan llegar a muchas personas y que me puedan escuchar y decir, voy a aplicar esto en mi vida, me sirve esto. Entonces nos podemos ver en los eventos de Horizonte 1, pero hoy en día yo lo que hago es referir con compañeros y compañeras, decir, pues mira, te puedo atender tal y te puedo atender tal, porque mi exposición en medios me ha llevado a decir, yo ya no puedo. Se vuelve una cosa donde verdaderamente necesitamos todos ir encontrando otros mecanismos para el cuidado de nuestra salud física y mental. Pero definitivamente esto tomado de cómo se crean las terapias de grupo, algo que les voy a recomendar muchísimo, más allá de invitarles a escuchar mi podcast que se llama Supracortical, a seguirme en Ajá. redes, le ponen ahí Rafa López Psiquiatra, yo con todo No te gusto, preocupes, Rafa, ahí estoy, todos tus detalles van a estar abajo aquí en la descripción, apareciendo aquí en la fantástico. pantalla. Te vamos a encontrar porque te vamos a encontrar. Pero más allá de eso, algo que me gusta a mí de la terapia de grupo es que la terapia de grupo no necesita de un profesional de la salud mental. ¿En qué sentido? Hay muchas veces que nos toca un maremoto o un terremoto o un incendio o una erupción y los seres humanos lo que tenemos que hacer es crear un grupo de personas afines que hayan vivido la misma tragedia y entre todos vamos platicando qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué creo que puedo hacer para solucionarlo. Entonces, por supuesto que la invitación es en Australia o donde sea que nos estén escuchando, crear ustedes sus propios grupos y platicar un poco de qué está pasando, qué estoy sintiendo y qué podemos hacer para solucionarlo en conjunto, porque es impresionante que siendo los seres humanos que somos, nos cuesta tanto trabajo hoy en día crear amigos, crear grupos. Les doy el tip y el elemento central es resolver problemas en común. Entonces, si pueden encontrar personas que tienen problemas en común, entre todos vamos encontrando la solución, pero eso nos nutre por dentro y nos permite ir generando estas conexiones importantísimas. Así es que a mí, vaya que me pueden encontrar por todos lados, yo me dedico a la comunicación, pero por favor no dejen de buscar esas herramientas que les permitan a ustedes estar mejor.
Y fíjate que los latinos en Australia están haciendo ese ejercicio precisamente ahorita, viendo a futuro, porque también estamos muy en contacto con todas estas tecnologías que nos van a alcanzar. Y yo creo que el ejercicio que nos está recomendando realmente va a ser algo que va a pasar ya, o sea, pronto. ¿Será? Y yo lo voy a poner así como cuando te invité al 50 episodio, ¿verdad? ¿Será que un día te podemos traer? ¿Ah? Yo espero que sí. ¿Será que te traigo, Rafa? No. ¿Será que te traigo y organizas un taller acá? Porque la comunidad latina es grande y hasta los australianos, antes nos veían como, ay, qué raritos, pero ahorita ya nos están viendo como diciendo, ¿qué tanto ruido hacen estos que no entiendo? Pero ahora yo creo que ellos te necesitan y los latinos que están acá, yo creo que imagínate un grupo que pudieras crear acá, sería fenomenal. Lo voy a organizar, te lo voy a organizar, Rafa. Vamos a hacerlo. Me encanta. Y pues encantado, Eliane, por acá. Tú y yo, tú dime, seguimos platicando, pero sobre todo eso, siempre recordarles, hay mucho que tenemos que aprender y llevar a cabo con temáticas de salud mental. Así es que, pues yo encantado de platicar con ustedes y apoyar en lo que yo pueda. Muchísimas gracias por todo lo que nos diste hoy. Fue muy agasajador para mi corazón saber que cumplí con uno de mis retos, haberte traído a este podcast. Espero que no sea la última vez, quizás vengas al 200 y también vas a venir a Australia. Así que ¿cómo no? Fantástico. Proyectos interesantes. Qué bueno por ese esfuerzo, muy bien logrado. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias y bueno, te seguimos por las redes. ¿Algo más que quieras dejar o ya por aquí? Nada más, que nos abrazos y que estén muy bien y no olviden generar estas conexiones con su pasado, con su futuro, con su presente y sigamos creciendo en comunidad. Ahí está, ya lo escucharon. A todos los que nos escuchan a través de nuestra website también, fmlpodcast.com. Les voy a dejar en la descripción de este episodio, por donde sea que llegues, sea por el RSS, sea por YouTube. Ahí les voy a dejar los datos para que lo contacten y de una vez ya se integren y empiecen a participar en esto. ¿Y quieren que lo traiga? Déjenme el mensaje aquí, comenten, porque entonces entre todos podemos hacer una llamada de atención para que Rafa haga espacio en su calendario y quizás por aquí el próximo año lo vayamos a tener o para finales de año. Hasta luego, muchísimas gracias, te agradezco tu tiempo. Gracias. Encantado. Gracias, Eliane. Bye. What is Freela? Freela is your community platform built for everyday people with real skills and local businesses with real offers. Got a skill? Turn on job notifications and get clients from cleaning to plumbing to dog sitting. Own a business? Share your offers and bring more people through your door. Whether you're a service provider, a small biz, or someone just looking for a great deal, Freela connects your neighborhood in real life. Download it and trust the locals with Freela.